Neutrinas, neutrinos, bienvenidas, bienvenidos. ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué olerán las nubes del espacio? ¿A qué huele el cosmos? Bueno, ya os contamos hace unos meses que creíamos que al menos en Venus debía de oler aquello a ajo, porque creían haber encontrado fosfano, un gas que en la Tierra huele así y surge de procesos biológicos, entre otras cosas, o sea, de la vida. Claro, se armó la de Dios porque ya pensábamos que allí en las nubes venusianas podía haber vida, que no ajo. Pero bueno, al final resultó que fue una especie de error de medición y nos quedamos sin ajo y sin el tomate de la vida extraterrestre. Pero seguro que estas semanas habéis vuelto a oír hablar de moléculas propias de la vida que han encontrado en el cosmos, no que haya vida. Y además encontradas por equipos españoles. Bueno, pues vamos a aclarar dos cosas. La primera, han visto dos cosas diferentes. Son tipos de moléculas que son, digamos, necesarias para formar vida desde la nada o desde la nada viva. Y unas de ellas se llaman hidrocarburos poliaromáticos. Y no es que tengan buen aroma. En la Tierra, de hecho, tienen mala fama porque provienen de la quema de, bueno, pues hidrocarburos, claro. ¿Pero de dónde vienen los hidrocarburos? Bueno, pues de fósiles, o sea, de cosas que una vez estuvieron vivas. No es que los aliens vayan quemando petróleo, pero hoy vamos a tener aquí a un señor que ha descubierto indeno en el espacio, lo que es la confirmación de que hay este tipo de sustancias por ahí fuera, lo que también indica de alguna manera que la vida podría haber surgido, quién sabe, en cualquier lugar. Ya veremos si eso es del todo así. Y dos, a mí hay una cosa que me gusta mucho. Este científico tiene una de las máquinas más prodigiosas que os podáis imaginar. Una máquina que ha retratado además en un documental otra persona. Una máquina que fabrica polvo de estrellas. Y como nos encantan las estrellas, hoy nos visita también la astrodivulgadora, coplera y artista como la copa de un pino, Natalia Ruiz Zelmanovic. Porque ha retratado esa máquina mejor que nadie en un documental del que también vamos a hablar. ¡Ay, polvo de estrellas! Dentro de ti hay una estrella. Si lo deseas, brillará. Yo creo que esto solo lo vais a entender los más talluditos que estáis en este stream. Hola a Car Solomon 2. Hola, Moni Lamas. ¿Qué te dice? Natalia es amor. La vamos a hablar con ella y con Pepe Cernicharo en un ratito. Antes, nuestra Touch Letter. Alguien dice por aquí, mítico Bertín. Vaya, vaya, veo que sabemos de qué estamos hablando. Noticias de la semana en la web de Neutral, empezando, bueno, por algunos fakes, por cierto. La FDA no ha admitido que la vacuna cause infartos, convulsiones y trombos. Vamos a aclarar una vez más una cosa que tiene que quedar meridiana. Cuando las agencias reguladoras dicen que algo es seguro y efectivo y que está para venderse, está para administrarse, está para que los estados lo distribuyan, es porque se han hecho las suficientes comprobaciones. Ahora no va a resultar que la FDA dice, no, bueno, causa infartos y vamos a seguir poniendo la vacuna. No, la cuestión es que cuando alguien tiene un infarto después de haberse puesto una vacuna, o tiene convulsiones, o tiene un trombo, lo reporta. Y una cosa es que en las bases de datos, que hay distintas, unas en Estados Unidos, otras en América, eso quede registrado y digamos, esto ha pasado después de poner la vacuna, y otra es que eso sea causado por la vacuna, eso se investiga posteriormente. Y por el momento, lo único que sí es un efecto secundario de las vacunas de adenovirus, que sepamos, son trombos muy raros, uno por cada 100.000 en el caso de AstraZeneca. Lo único demostrado. ¿Es suficiente como para cortar la distribución de ella? Dicen las agencias reguladoras que no, que esto pasa con otros medicamentos, incluso en una proporción mayor. Aclarado eso, otro de los fakes de esta semana, el dióxido de cloro no cura el cáncer. A ver, es que ya no sabemos ni cómo colocarlo. El dióxido de cloro, que se popularizó con Trump y con Macron también en Francia, se creyó que podía ayudar a combatir el coronavirus, pero finalmente se ha demostrado que no, ni siquiera en casos leves o incluso a modo de profilaxis. Así que nada, nos olvidamos. No intentemos ahora buscarle nuevas aplicaciones a esta sustancia, que por otro lado es un viejo antipalúdico. Y en noticias de la semana, seguro que habéis oído esto, nueva gripe en China. Bueno, aclaramos una cosa, que es que nueva del todo no es. Este subtipo que se ha encontrado en aves ha conseguido contagiar, de alguna manera saltar a humanos, pero no se transmite luego entre humanos. ¿Qué nos debería preocupar de las gripes? Bueno, echemos un vistazo a lo que ya tenemos, que la gripe a nivel global sigue siendo un problema. Eso mata a muchísima gente todos los años, incluida España.
Y entre otras cosas porque no tenemos una vacuna universal para todas las cepas. Hay un mejunje que aquí hemos pintado hoy en neutral.es como las carreteras principales de la gripe A. Tenemos A, B y C, ¿vale? La A no necesariamente es que sea peor, pero es la que al final, curiosamente, y es propia de aves, termina causando pandemias en humanos, porque no estamos muy acostumbrados a ella. Aquí tenemos la de 2009, que era una H1N1. La H y la N vienen de las proteínas que tiene en su superficie el virus. En rojito hemos pintado la N, la neuramini... Bueno, esto me va a costar pronunciarlo, así que lo leéis. Y la hemaglutinina, la H, cuando van cambiando, pues van provocando estas distintas subtipos, ¿no? H1N1, y dentro de ellos luego cada una es distinta. Hubo esta que causó la pandemia de 2009, pero también era una H1N1, la del 1918, y hemos puesto el cerdito porque viene de los cerdos. Esas nos preocupan porque son una máquina de recombinar tremenda cuando están bien juntitos. Eso salta a humanos más fácilmente que de las aves. Pero también puede ocurrir, y cuando saltan se lía la más grande. La H2N2 terminó contagiándose entre humanos en los años 50, causó también una gripe terrible en Asia. Empezó también en China, en India, en Hong Kong, y de ahí salió otra que se recombinó o se juntó con la de los cerdos y terminó provocando la pandemia del 68. Aquí tenéis un poco la ruta de varias de ellas, terminando en esta. Vuelvo hacia atrás porque aquí hemos incluido, ahí veis que de repente hay una derivada con esta cepa de la H3N2. Resulta que en Stat, que es un medio de Boston, salió del Boston Globe, para los que no lo conozcáis, hoy llevan una historia curiosísima, y es que hablan de que resulta que este año de COVID, sabéis que ha desaparecido prácticamente la gripe, ¿no? En el hemisferio norte no ha habido casi casos, y había un subtipo dentro del H3N2 que se estaba resistiendo mucho porque se estaba comportando muy raro desde 2012. Se estaba escapando bastante de las vacunas, y eso que ya la gripe se escapa bastante de ellas porque muta mucho y muy rápido. Y se estaba comportando de una manera muy extraña hasta que este año, ¡pas!, ha desaparecido. Ha desaparecido este y el subtipo B, de gripe B. Una de las dos variedades, la que no es Victoria, que también se estaba imponiendo, ha desaparecido este año. Con lo cual nos ha resuelto un problema sin querer la tragedia de la COVID desde el punto de vista de la gripe. Vamos a ver este año, porque aquí los expertos van a ciegas. O sea, los algoritmos no pueden anticipar cuál va a ser la gripe que se imponga en 2021, este próximo invierno, porque como no hemos tenido en 2020 y esos cálculos se hacen conforme a lo que estaba circulando el año anterior, pues claro, se está complicando mucho el tema. Por cierto, buenas noticias para esta semana. Contamos la historia de un colega de Nacho Lavarga, que vaya, el pobre se reinfectó. Estaba cubriendo para Marca el Tour de Abu Dhabi el año pasado. No se contagió allí, aunque fue de los primeros que le hicieron hacer cuarentena allá a finales de febrero. Llegó en marzo aquí a España, se contagió al final. Es verdad que no le confirmaron nunca por PCR, pero tuvo anticuerpos, y luego otra vez en agosto-septiembre, cubriendo el Tour de Francia, se contagió otra vez. Vaya por Dios, es uno de esos poquísimos casos que se han dado, está plenamente recuperado. Y la buena noticia es que es tan escaso como un 0,3% de la gente que pilló el virus en febrero-marzo del año pasado en Lombardía. O sea, que la inmunidad parece duradera. Tenemos varias noticias esta semana en ese sentido. Creemos que con la vacuna también. Incluso con cualquiera de ellas, las células de las defensas parece que quedan bien entrenadas. Son muy buenas noticias. Dejadme que me meta en esta web que me encanta, Low Tech Magazine. Bueno, dicen que es una web que está solo sustentada con energía solar. O sea, la electricidad sale del sol, por eso a veces se cae. Bueno, tiene una noticia muy interesante. ¿Veis el Citroën 2 caballo? Hacen una comparativa con los coches de hoy. Dice que es mucho más sostenible este coche de 1949 que la mayoría de vehículos, al menos utilitarios franceses de ahora, y lo comparan con el C1, ¿no? Que es más o menos igual en cuanto a eficiencia. Podíais pensar, bueno, los coches de antes era puro ahí petrolazo que iban echando. No. El 2 caballos, con su peculiar sonido, consumía muy poquito porque tenía muy poquita cosa en el fondo. O sea, muy poquitas medidas también de seguridad, que eso también consume. De confort, o sea, olvidaos de aires acondicionados, olvidaos siquiera de elevalunas. Vamos, olvidaos de calefacción. Pero claro, al final, paradójicamente, eran coches muy sostenibles, aquellos de hace más de medio siglo. Y nos plantamos ya en el espacio, porque esta es otra de las noticias. Decíamos que 2 equipos científicos habían encontrado cosas por ahí en el cosmos, química interespacial, en este caso, equipo del CABINTA, el Centro de Astrobiología, encuentran ladrillos para la vida en el espacio interestelar. ¿Os acordáis que aquí en Neutral estuvimos
ya hablando con Carlos Briones hace unos meses, con lo del fosfano también. Y bueno, y una parte, él pertenece a un equipo que ha estado observando pues una serie de elementos, y particularmente esta molécula, que no es de la vida, o sea, no es un resto ni un rastro de vida, sino un ingrediente que permite construir parte de las células de la vida. Claro, las moléculas de ARN y ADN tienen que fabricarse con algo, y bueno, pues eso es también parte de ese polvo de estrellas del que hoy vamos a hablar también aquí en este stream. Este es un descubrimiento distinto, pero son dos en muy poquito tiempo por equipos españoles, lo cual nos alegra muchísimo. Y para eso, para descubrir este tipo de cosas, a veces no hay que irse muy lejos, no podemos mandar naves al espacio interestelar, pero sí podemos meternos bajo tierra. Y como os decía antes, hay una máquina aquí en Madrid, que es una pasada, que está un poco bajo tierra y que hace un poco el proceso inverso al de las estrellas, ¿no? A partir de unos discos con determinados materiales y en determinadas circunstancias de temperatura, de presión y bombardeo, conseguimos recrear lo que pasa ahí arriba. Es la máquina Stardust. Y es Natalia, de la que estábamos hablando hace un ratito, quien junto a un equipo de documentalistas ha retratado en un espectacular documental lo que hay debajo, la máquina del proyecto Nanocosmos. Vamos a hablar con ellos ahora mismo. Un viaje a lo pequeño. Ahí estáis escuchando el tráiler de este documental. Vais a ver enseguida a Natalia, ahí está, porque nos cuenta justamente de dónde venimos. No sé si a dónde vamos, pero esas piezas mínimas de la materia que vienen de lo más alto, de lo más pequeño, y se van agregando. Queremos comprender cómo nacen estos granos de polvo que forman parte del universo que conocemos. Nos sumergimos en la ciencia, en los instrumentos y en las personas que hacen posible estudiar el nanocosmos a través de un viaje a lo pequeño. Un viaje a lo pequeño con dos personas muy grandes. Natalia, dice la Wikipedia. París, 1972. Es una divulgadora y comunicadora de ciencia española. Entre otras cosas, tiene 2 años de arte dramático, miembro de la Sociedad Española de Astronomía. Ha desarrollado y dado a conocer la astrocopla junto a Manuel González García. El éxito de sus actuaciones, dice la Wikipedia, ojo, la ha llevado a escenarios fuera de España como México. Prota de la película El Enigma de Agustina y coautora en varios libros, entre ellos Galápagos, que es una preciosidad. Natalia, ¿estás de acuerdo? ¿Hay que editar algo en la Wikipedia? No, está perfecto. Yo, de hecho, estoy muy sorprendida de estar en la Wikipedia. Me parece un honoraco, vamos, inmerecido totalmente. Fernicharo, abre el micrófono porque voy contigo. Investigador del Instituto de Física Fundamental, CSIC, ha sido galardonado con el premio Miguel Catalán en 2020 a la carrera científica y se llevó el premio de la Real Sociedad de Física, que me imagino que la Real Sociedad de Física pues van siempre vestidos con franjas blanquiazules todo el rato, pero en vez de balón, la Real Sociedad de Física tiene una parabólica. Poca broma, ojo con la Real Sociedad de Física. Es el mayor experto mundial, yo creo, sobre química del espacio interestelar y circunestelar. Pepe, medio interestelar. ¿Qué hay entre estrella y estrella? ¿No nos decían en el cole que casi todo ahí arriba estaba vacío? Hola, buenas tardes. Sí, eso nos decían cuando éramos pequeños, ¿no? Que entre las estrellas estaba el vacío, el éter. Uy, eso ya es muy viejo. Eso sí que es antiguo, lo del éter, ¿no? Eso es muy viejo, sí. En realidad lo que ocurre es que entre las estrellas hay una gran cantidad de materia difusa. Es un gas muy enrarecido. Enrarecido significa que la densidad de partículas por centímetro cúbico es casi, digamos, 100.000 billones de veces menor que en la Tierra. Es decir, hay unas cuantas partículas por centímetro cúbico. Y en ese espacio ocurren procesos verdaderamente maravillosos. Porque las estrellas están ahí, pero las estrellas se tienen que formar.
y las estrellas mueren. Entonces, ¿cómo se forman las estrellas y qué ocurre cuando mueren las estrellas? Pues justamente, las estrellas se forman a partir de ese gas enrarecido que hay entre ellas, que nosotros llamamos nubes interestelares, y que todo el mundo las puede ver perfectamente en una noche de verano mirando a la Vía Láctea. Verá que en la zona brillante de la Vía Láctea, donde están los cúmulos de estrellas, hay zonas oscuras. Esas zonas oscuras son las nubes donde se forman las estrellas y tienen dos componentes. Tienen gas y pequeñas partículas de polvo. O sea que cada uno de ellos tiene un procedente distinto. Perdona, Pepe, cuando miramos al cielo limpio, claro, que ya es casi una utopía, en el campo, cuando miramos al cielo, ponemos la cámara, porque para ver la Vía Láctea bien, a veces pues ponemos la cámara, dejamos unas exposiciones largas, los puntos más oscuros, pero bueno, a simple vista también imagino. O sea, ahí están pasando cosas. ¿Quieres decirme que en lo más oscuro, en donde no se ve nada, y no hablamos de agujeros negros, ahí están pasando cosas? Ahí hay polvo de estrellas. Ahí hay polvo de estrellas y se están formando nuevas estrellas. Y no hace falta una cámara. Lo único que necesitamos es una noche despejada en el campo, lo más lejos posible de una ciudad. Y si miramos la Vía Láctea veremos cómo hay zonas mucho más oscuras que otras. Esas zonas más oscuras son nubes gigantescas. Wow. No estamos hablando de las nubecitas de la Tierra. Estamos hablando de objetos que tienen tamaños de billones de kilómetros y masas enormes, que pueden llegar a ser 1000 veces, 10.000 veces la masa del Sol. Pues esos objetos evolucionan lentamente, 10 millones de años y 20 millones de años, y por gravedad lo que ocurre es que poco a poco ese gas que era inicialmente muy rarificado, que tenía muy poca partícula por centímetro cúbico, va aumentando su densidad, hasta que se forma una estrella, hasta que la masa que se ha concentrado en una zona determinada de esa nube es suficiente para empezar a iniciar las reacciones de fusión del deuterio. Y así empieza una estrella. Y alrededor de la estrella se van a formar planetas. Y esos planetas se van a formar a partir de los componentes que tiene la nube, que son los gases, esencialmente hidrógeno molecular y monóxido de carbono, y luego una gran cantidad de cosas con pequeñas abundancias, y los granos de polvo. Y esos granos de polvo van a empezar a coagular entre ellos, van a hacer pequeñas partículas de tamaño milímetro, después centímetro, después metros, después decenas de metros, asteroides, cometas, planetesimales y planetas. Entonces, en esas nubes que se ven en la Vía Láctea y en las que parece eso, que es simplemente como una manchita oscura, están ocurriendo procesos verdaderamente maravillosos, como es el reciclado de la materia procedente de la muerte de estrellas para generar nuevas estrellas. Y en ese proceso hay una química verdaderamente sofisticada, verdaderamente compleja, porque es muy distinto que la química que ocurre en la Tierra. En la Tierra todo ocurre muy deprisa. Enciende uno el motor de explosión de su coche, le da la llave de contacto y aquello empieza a andar a toda pastilla. Las reacciones químicas se producen en milisegundos, incluso en menos. En el espacio las mismas reacciones van a cámara lenta. Una reacción que en la Tierra tarda 1 milisegundo, pues en el espacio tarda 100.000 años. Entonces podemos ver la química, cómo evolucionan las cosas, podemos ver qué tipo de moléculas se forman, para eso utilizamos radiotelescopios que nos permiten medir el espectro de rotación de las moléculas. No es que veamos moléculas, vemos el efecto de la interacción de las moléculas con el campo electromagnético, vemos cómo cambian de velocidad de rotación. Y esa velocidad de rotación es una firma digital para cada molécula. Cada molécula emite unas determinadas frecuencias. Entonces con nuestros radiotelescopios vamos, enchufamos, hacemos el tuning del receptor a la frecuencia que queremos y vemos si hay o no hay esa molécula. Ahora te voy a preguntar enseguida, Pepe, porque ahí visteis cosas en el infrarrojo raras y ya eso os chivó. Pero quiero volver a la máquina, Natalia. El pasado, creo fue en diciembre, ¿no?, cuando presentasteis Nanocosmos, que es una pasada de docu, literalmente, porque lo que hay debajo ahí, cerquita de la Autónoma, ¿no?, donde está el laboratorio. Yo insisto, Natalia, Stardust es literalmente una máquina de las estrellas, es una máquina para hacer polvo de estrellas. Es una máquina para intentar reproducir cómo nacen los granos de polvo en las envolturas de las estrellas evolucionadas. Aquí te voy a contradecir un poquillo, porque el docu es de 2018, el documental es de 2018 y se centra en absolutamente todas las herramientas con las que trabaja el proyecto Nanocosmos, que es un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación,
que tiene 3 investigadores principales y uno de ellos es Pepe y que lidera un poco el grupo. Y lo que queríamos es, ¿has escuchado a Pepe hablar? Pues es que todo esto había que contarlo. Había que hacer un docu, había que hacer una peli, había que hacer lo que fuera necesario para transmitir no solo el riesgo tecnológico que ha supuesto este proyecto, una apuesta muy fuerte por conseguir contestar algunas preguntas, y lo más bonito de todo es que ahora, al final del proyecto, es cuando se empiezan a ver esos resultados y es apasionante, no solo explicar la parte tecnológica, sino también la parte humana, porque detrás de todo este trabajo siempre hay equipos de personas que tienen un interés grandísimo por contestar a todas esas preguntas que a nosotros nos pueden parecer muy técnicas y que al final tienes que intentar comunicarlas al público, que creo que, bueno, ese es mi trabajo en realidad, ¿no? Yo trabajo para el proyecto intentando transmitir la importancia que hay detrás de la tecnología, de la ciencia básica, que a mí me parece fundamental, y sobre todo el esfuerzo humano. O sea, que somos personas y que hacemos esto con una grandísima vocación. Acabamos de ver algunas imágenes de esa máquina, que es impresionante, o sea, lo que hay ahí debajo, pero es curioso porque es algo tan pequeño, a las escalas cósmicas es algo tan sumamente pequeño y que permite hacer cosas tan grandes, porque no sé si más que, por jugar un poco, de aquellos polvos, estos lodos, de aquellos polvos, estos planetas, y redondeando la metáfora, de unos buenos polvos galácticos surgió la vida, podemos decirlo de alguna manera así, ¿no? No sé, Natalia, Pepe, claro, o sea, tenía que pasar primero todo eso para que al final se juntasen una serie de ingredientes como estos que acabáis de detectar para que hubiera finalmente unas moléculas más complejas que dieran lugar a proteínas, ¿no? Creo que sí, a partir de estos polvos galácticos surgió la vida, evidentemente, nunca mejor dicho. Lo que es importante para mí desde el punto de vista científico es explorar cuál es la complejidad que hay en el espacio, la complejidad química, qué tipo de moléculas se pueden formar. Y en ese contexto, dentro del proyecto Nanocosmos, teníamos 2 objetivos. Uno era la Stardust, tener una máquina capaz de simular la formación, los primeros pasos de la formación de los granos de polvo que se producen en las atmósferas de las gigantes rojas, y otro pues era el estudiar el medio interestelar. Entonces teníamos varios proyectos experimentales. Y otro de ellos era utilizar el radiotelescopio de Yebes, que es un radiotelescopio pequeñito de 40 metros comparados con otros competidores que tenemos mucho más grandes y a los que les estamos haciendo frente sin ningún rubor y estamos casi a punto de pasarles desde el punto de vista del número de moléculas descubiertas y de la complejidad de ellas. Teníamos ese proyecto que consistía en, vale, en España tenemos un telescopio que está haciendo otras cosas. ¿Qué pasaría si este telescopio lo equipáramos con un equipo de recepción y detección que fuese capaz de observar una banda muy ancha de frecuencias instantáneamente? Y eso es lo que hicimos. Claro, porque, Pepe, me vas a permitir, tengo entendido que os partía un poco la cabeza a astrofísicos y, bueno, astroquímicos, algo muy raro que aparecía en la banda de infrarrojo, ¿no? Cuando mirabais entre estrellas, unas emisiones que no deberían estar ahí. Digamos que el descubrimiento de estos hidrocarburos es lo que lo explica. Hace unos 40 años se empezaron a lanzar los primeros satélites infrarrojos. En el infrarrojo no se puede observar desde la Tierra, el infrarrojo medio y el infrarrojo lejano, la atmósfera terrestre bloquea completamente y hay que lanzar satélites. Entonces, desde los primeros satélites se empezó a comprobar que existían unas bandas en el infrarrojo que no se sabían explicar y que contenían el 30% de la energía que emitían las galaxias en el infrarrojo. Era algo verdaderamente importante para el balance energético de las galaxias. Aclaremos que el infrarrojo, bueno, es un poco distinto al de los mandos a distancia, ¿no? Pero viene a ser un poco eso. No se ve, pero es parte del espectro, digamos, electromagnético, poco que está ahí por debajo del rojo, ¿no? Para entendernos, ¿no? Que casi si lo viéramos se vería rojo, ¿no? Para entendernos, como una luz roja. Eso es, para decirlo todavía de una manera... No tenemos cámaras aquí ahora mismo para demostrarlo, pero nosotros, nuestros cuerpos, están emitiendo enormemente a una longitud de onda, a una frecuencia que es el infrarrojo medio, que es de 10 micras, porque estamos a una temperatura de 30 y tantos grados centígrados, unos 300 grados Kelvin, y los cuerpos a esa temperatura emiten a 10 micras. Por eso la Tierra emite tanto a 10 micras y no se puede observar desde la Tierra lo que viene del espacio porque está completamente bloqueado por la propia atmósfera y la propia Tierra. Bueno, pues esas moléculas que estaban ahí eran bandas moleculares, clarísimamente, no eran cosas que se pudieran atribuir a los granos de polvo, pero tenían que ser algo muy peculiar, tenían que ser moléculas
que tuviesen justamente emisión a esas frecuencias. Entonces se emitió la hipótesis de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Tengo el honor de haber sido el primero en encontrar un anillo bencénico hace ya 20 años con uno de esos satélites, el benceno. Lo encontramos en una estrella, buscamos derivados de ese benceno, fue muy difícil, no encontramos, pero también ya me quedó, después de ese descubrimiento en el infrarrojo, la posibilidad de buscar en el dominio radio, en el espectro de rotación, la emisión de esas moléculas para realmente verificar que esas bandas estaban producidas por hidrocarburos policíclicos aromáticos. Se llaman aromáticos porque huelen, no siempre bien. Aquellos que somos ya un poco talluditos nos acordamos de nuestras abuelas que metían unas bolsitas de naftalina en los armarios contra la polilla. Eso es el naftaleno, que son 2 anillos bencénicos, son en total 10 átomos de carbono y 12 de hidrógeno, y huele muy fuerte. Los armarios olían, que vamos, allí no... Tenías que meter rápidamente la mano, sacar la camisa y cerrar la puerta. Yo creo que todavía hoy, o sea, cuando todavía tenemos estas bolitas y estos perchitas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, que entonces, me estás diciendo que el espacio no se nos apolilla, vamos, que otra cosa no. Desde luego tenemos elementos, afortunadamente, con una concentración pequeña, es decir, estamos siempre en un medio muy rarificado. Tampoco pensábamos ir por allí, o sea, como darnos un paseo, o sea, que huela pues, lo que quieras. A mí no me importaría si pudiera. Así, sí, o sea, tú te darías... Pero, hombre, entiendo que protegido, porque yo creo que los astronautas en general, oler, no pueden oler lo que huele, claro. Se huelen ellos mismos. Claro. Uy, se nos acaba de cortar, acabo de desaparecer, no sé por qué, pero en cualquiera de los casos sigo con vosotros. Yo creo que mientras me oigáis, eso es lo único importante. Bueno, entonces si quieres sí, por favor. Comento un poquito cuál ha sido digamos, la trayectoria de este descubrimiento. Realmente era muy difícil porque las moléculas, cuanto más pesadas son, cuanto más grandes son, más débil es la emisión que emiten. Entonces hace falta sensibilidad y para eso construimos los receptores del radiotelescopio de Jeves. Unos receptores que son capaces de observar de un golpe un ancho de banda muy grande, y estuvimos observando durante unas 100 horas para ver el espectro profundo, qué es lo que había en el espectro de una fuente, de una nube fría, y ahí encontramos muchísimas cosas. Para que veáis, en los últimos 50 años de astroquímica se habían encontrado 200 moléculas. Desde julio del año pasado, que empezamos nosotros a analizar estos datos, tenemos 240. ¡Qué barbaridad! Es decir, en 10 meses hemos aumentado de un factor 15% el número de moléculas que hay en el espacio. Y hemos detectado de todo. Una de ellas es el lindeno, pero hemos detectado también el ciclopentadieno, que es un ciclo. El lindeno son en realidad un anillo bencénico y un anillo de 5 átomos, el ciclopentadieno. Y es el primer hidrocarburo policíclico aromático, es el primer pH, y está completamente caracterizado. Ya no hay duda. Aquí no hacemos especulación de si esa molécula va o no va a tener un efecto en la evolución posterior de la vida, etc. Las bandas que se veían en el infrarrojo era eso. Misterio resuelto. Ese es el resultado. Y ahora podemos jugar y podemos analizar, ya más que jugar, incluso podemos hacer modelos de qué cantidad de moléculas va a haber en esos granos de polvo, porque hay una cosa que no he dicho, es que cuando la nube empieza a colapsar para formar una estrella, muchas de las moléculas que se encuentran en fase gas se van a pegar a los granos de polvo. Y ahí se van a formar, en la superficie de los granos de polvo, se van a formar hielos, porque están a muy baja temperatura, no lo he dicho tampoco, esas nubes están a 260 grados bajo cero. Hace frío ahí, sí. Hace un poco de fresco. O sea, huele mal, hace frío, el espacio es un sitio estupendo. Ya, pero mira, a pesar de ello puede ser la pasión de mucha gente, en particular mi pasión. Sí, buenos polvos. Encontrar la explicación de por qué esas moléculas están ahí. Y esas moléculas van a jugar un papel fundamental en la composición química de los planetas que se vayan a formar, en particular de los planetas rocosos. Es evidente que la mayor parte del material que hay en esos pequeños granos de polvo, una vez que se forma un objeto que tiene un determinado tamaño y la gravedad empieza a ejercer su efecto, la temperatura aumenta y la mayor parte del material se va a reprocesar. Pero sigue cayendo material, sigue cayendo, bombardeando pequeñas partículas más grandes, y ese planetesimal que al principio puede tener 10, 20, 30 kilómetros sigue creciendo. Y hay un momento en que es un planeta, es Marte, o es Venus, o es la Tierra,
y sigue recibiendo material. Y en ese material que recibe están esencialmente la historia de los granos de polvo que se formaron en las atmósferas de las gigantes rojas, como vemos nosotros en las Stardust, y todo el proceso químico de 10 millones de años de evolución de esas nubes que han dado lugar a que muchas de esas moléculas se peguen a los granos. Y en esos granos vamos a tener la molécula que encontraron mis colegas del CAP, la etalonamina, vamos a tener los hidrocarburos policíclicos aromáticos, vamos a tener moléculas como la formamida, vamos a tener etanol, vamos a tener metanol, vamos a tener una gran cantidad de moléculas que pueden jugar un papel importante en la evolución de las atmósferas primitivas de los planetas que se forman. Nuestro objetivo, al fin y al cabo, es encontrar cuáles eran las condiciones iniciales desde el punto de vista físico y químico de las atmósferas de los planetas que se formaron hace 4.500 millones de años cuando surgió el sistema solar a partir de una de esas nubes oscuras, frías, malolientes y desagradables. Me vas a dejar, Pepe, que salude aquí al personal que tenemos al otro lado, a Juan Manuel Yuquevera, que dice alucinante. Bueno, pues la verdad que sí. Fíjate que Bunker Lab pregunta si suele haber desacuerdos con respecto a la interpretación de los datos que se obtienen en las mediciones, o Tetelio, que dice, ¿sería posible entender el universo sin verlo o estudiarlo? Dejo las preguntas por ahora en el aire, vuelvo a Natalia, porque decíamos que ha habido otro equipo, los colegas del Centro de Astrobiología, del INTA, que habían detectado otra de estas sustancias. Y eso, hablábamos de la etanolamina, que no indica, insistimos, presencia de vida extraterrestre, pero apunta a que los ingredientes básicos para ella pues, se generan sin problema fuera, en este caso una parte de las células. Pero bueno, la verdad es que llevamos un tiempo rastreando como perrillos una serie de químicos que delaten que hay vida o haya habido algo parecido a la vida, y nos pasó con el fosfano. Pero Natalia ya nos advirtió que lo mismo nos estábamos equivocando. Dentro Astrocopla. ¿Está el fosfano ahí? Hace unos meses en todos los medios la noticia saltó. Fosfano en Venus, parece que habemos. ¿Está el fosfano ahí? Os preguntaréis por qué es importante, ¿qué diablos es eso? Una molécula, dices incrédula, pero ¿está el fosfano ahí? En su atmósfera. No es exactamente Astrocopla, pero dentro de todos los géneros que domina Natalia, en miles de escenarios, todo hay que decirlo, de divulgación impresionantes. Yo siempre me dais mucha envidia a quienes os subís al escenario a inventar estas maneras de divulgar que son una pasada y que llenáis los auditorios año tras año en cada evento. De verdad, me muero de envidia con este tipo de cosas. Yo no sé, de los descubrimientos de los últimos tiempos, Natalia, no sé, ¿cuál ha sido de los que más has disfrutado a la hora de trasladar a la gente y cuál notas que el público palpita más con ellos? Bueno, debo confesar que lo sigue petando como el primer día es la Astrocopla con Manuel González. O sea, hablar del espectro electromagnético, hacer una especie de duelo entre el rango visible y el rango de las ondas de radio, con canciones de Lola Flores y de Rocío Jurado, eso le sigue encantando a la gente. Y debo decir que este vídeo que has puesto es fruto de la formación de un equipo maravilloso de personas que cuando llegó el confinamiento, pues se suspendió Eurovisión. Y se nos ocurrió la brillante idea de hacer un Cienciavisión. Maravilloso. Sí, lo pasamos muy bien, convocamos a un montón, pues tanto investigadores e investigadoras, gente del mundo de la comunicación, y se trataron un montón de campos de la ciencia distintos, porque lo que hacían era versionar canciones de Eurovisión. Este que has puesto es el que hicimos ya por Navidad, Ciencia Pasión, ¿no? Ciencia Pasión, claro, tiene sentido. Ciencia Pasión, como la telepasión también de Navidad, lo entienden, ¿no? Los más talluditos que estén viendo. Sí. Por en cierto, la primera decir, televisión española había claro, telepasión. No sigue habiéndolo ahora. Sí, hombre, sí, es cierto. Ha vuelto. Y iba a decir que esto, aquí está, aparece y lo puede ver la gente en el canal de Escenio, que también hace Twitch, por cierto, hace divulgación y tiene a artistazos como Natalia, entre otras personas.
que, por cierto, como decía, ciencia pasión, ciencia visión, y me decías, perdona, que te interrumpía. No, pues nada, que hemos hecho diversos eventos online, pensando sobre todo en que se nos cortaba en la presencialidad y que necesitábamos sacar esa vena divulgadora que tenemos y también, cómo no decirlo, esa vena mamarracha, porque nosotros nos lo pasamos muy bien haciendo todo esto y es un poco parte de nuestro compromiso de intentar llegar a públicos distintos, ¿no? Entonces, con Ciencia Visión nos lo pasamos genial y participó un montón de gente, tuvimos un montón de seguidores en directo. Y después hemos celebrado también el Día del Orgullo, reivindicando figuras de la ciencia LGTBIQA+, y Ciencia Pasión, y el homenaje a Jocelyn Bell, que no se me olvide, por el Día de San Isidro hicimos un Astrochotis, que fue el Día de Manolo y fue divertidísimo. De hecho, ni confirmo ni desmiento que la propia Jocelyn Bell nos mandó un correo diciendo que le había gustado mucho. ¿Perdón? Lo que oyes. ¿Perdón? Claro, sí que sí. Jocelyn Bell os lo envió por radio, claro. También, sí. Oye, voy a volver a las imágenes de la máquina, porque, oye, Carl Sagan popularizó aquello de que somos polvo de estrellas. Ahora sabemos que también somos hijos de la radiactividad, de alguna manera, del infierno de los reactores estelares y de esos infinitos inviernos, como decía Pepe, ¿no? Del frío que hace por ahí, de aquellos polvos, estos lodos de vida, de esos mejunjes moleculares que nos vieron nacer probablemente en el agua y que qué cosas se conservan en papel albal. A mí, cuando estuve viendo la máquina hace tiempo, una de las cosas que más llama la atención es que una tecnología tan punta, o sea, no hay nada así en el mundo, o sea, no hay una máquina así en el mundo, lo que mejor la preserva es el papel albal. ¿Por qué? Porque está envuelta en papel de aluminio. Eso es una pregunta que tiene una respuesta fácil. Es una manera de termalizar toda la parte de toda la máquina, de protegerla un poquito de todo el ambiente exterior y también de mantener una temperatura uniforme, de transmitir fácilmente, si estás calentando partes de la máquina, de transmitir fácilmente el calor, y es esencial para que, digamos, todas las componentes tengan la contaminación mínima. En todos los experimentos de laboratorio, todas las máquinas las veréis siempre recubiertas de papel de aluminio, de papel albal, como tú dices. Es algo que se aprendió que era necesario. Muchísimas de estas máquinas tienen ventanas de cuarzo, entonces se tapan. El papel albal también juega ahí un papel de protección y cuando quieres pues mueves el papel y mira lo que hay dentro, ¿no? Es una forma de mantener una temperatura más o menos uniforme sobre toda la máquina y protegerla de interferencias exteriores. Y para el bocadillo te viene estupendo. Sí, ¿verdad? Podéis pillar un trocito para luego envolver o algo. Sí, eso. Pero luego no pongas el papel que has utilizado para el bocadillo otra vez en la máquina. Claro, dices, oye, hemos encontrado chorizo en el espacio interestelar. ¡Qué pasada! Exactamente. Mira, chorizos por todos lados. Hay una cosa que me gustaría, perdona Mario, sí. comentar. Estabais hablando del fosfano, de la fosfina. Hay dos aspectos en todo descubrimiento científico. Uno ¿es cierto o no es cierto? Y luego, la interpretación. Entonces, hay veces que tienes un artículo en el cual la detección es dudosa y la interpretación ya puede ser un poco, digamos, rayando lo folclórico o un poco la especulación máxima, ¿no? Entonces, en el caso de la fosfina, del pH3, que sí, claro, sí, tiene un origen en la Tierra, pues hay bichitos que la producen, pero también hay otra forma de producirla. La química es suficientemente compleja a nivel de las interacciones entre la atmósfera y la superficie. Y luego está el hecho de que la propia molécula, pues parece ser que el análisis de los datos no había sido todo lo delicado que requería un anuncio de esas características, ¿no? Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, que decía también Carl Sagan, ¿no? Exactamente. En la canción lo veis, ¿eh? En la canción llega un momento que empieza a decir, bueno, tráeme esos datos que eche un vistazo. Eso es. Y eso es lo que hicieron. Bueno, así funciona la ciencia, eso está bien, para eso se publica, para que luego otras personas que saben revisen y digan, no, amigos. Os voy a dejar ya, no sin antes, una vez más echando ese vistazo al chat, que por cierto, uno de los grandes dilemas científicos es cuál es el lado bueno, ¿no?, del albal, el que brilla o el mate, ¿no?, nos dice de Vicios. Bueno, en fin, desde aquí dice arriba Tamayo, Chris BBP, Tomás Carralero, Raid de Tamayo, ojo, en fin, aquí tenemos a una buena representación de fans de la ciencia.
Nosotros, yo os despido, no voy a poderme presentar ante vosotros porque la cámara ha hecho caput, menos mal que se me oye al menos, y bueno, la máquina Stardust es muy bonita y la estábamos viendo ahora mismo. Por cierto, no sé si habéis sido de quienes el lunes vio flotar en el cosmos cuando mirabais al cielo esa pléyade de satélites que iban recorriendo el cielo. No sé si los habéis llegado a ver, que cruzaron España el lunes pasado. No, pero a mí me da que va a ser cada vez más común y no te creas tú que me hace mucha gracia. Hombre, en astronomía, a los que nos gusta mirar los cielos, que haya guarrería en general, no. Pero imagino que quien manda cosas ahí arriba con la cantidad de basura espacial, porque esto es, hombre, tecnología del presente, yo creo que muy útil, pero basura del futuro, ¿no? Pero Mario, hay un problema adicional, no solamente es que son luminosos y afectan a las observaciones en el óptico o en el infrarrojo, es que esos cacharritos son emisores de radio. Están utilizando bandas de frecuencia para crear una red de GPS, de transmisión de internet, etcétera, etcétera, y lo que están polucionando es el cielo de ondas electromagnéticas. Con lo cual, a los radioastrónomos ya nos repatean bastante, porque muchas veces cuando haces una observación en radioastronomía, pues ves que tienes contaminación de un radar, o tienes contaminación de la telefonía móvil, o de mil cosas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que deberían intentar, es importante el avance científico, es importante el avance tecnológico, esas constelaciones de satélites son fundamentales para la comunicación y para muchas cosas. Déjame que salude, perdona, Raid de Tamayo tenemos, así que hola a todo el mundo por allí, muchísimas gracias a todo ese enorme público que nos está viendo ahora mismo desde ese canal. Nos vamos a despedir con esta imagen, fijaos, ahí se ven chiquitito, esto es Japón, los satélites, fíjate esa hilera de luces que parece que dispararon, por cierto, en España las llamadas al 112, lo cual me parece que es como muy de peli o serie de Ales de la Iglesia. Hay un fenómeno paranormal y enseguida tiramos de la Guardia Civil. Supongo que en el cuerpo estarán ya acostumbrados. Claro, estas cosas se tienden a ver en el campo y aquí lo vemos desde, ya digo, un canal de astronomía de Japón, pero el lunes se vio esa bandada de satélites de Elon Musk desde casi toda España. Lo lanzó días antes. Trenes de lucecitas que no son tales, es luz del sol reflejando en esos satélites, que por cierto están rivalizando con una tupida red en nuestro cielo, rivalizando, digo, con los Iridium de órbita baja, la red que ideó Motorola para los teléfonos satélites. Starlink, recordad, quiere plantar ahí unos 12.000 para llevar internet a cualquier sitio, así que cuando los veáis y alguien os pregunte que qué es eso, podéis decir, amigo, es internet. No tanto los servicios de bot que dan los Iridium en sus teléfonos satélites que funcionen. Esos teléfonos funcionan desde los 90. Y por cierto, si habéis escuchado la ficción sonora Guerra 3, deciros que sería imposible que en Corea del Norte los pudieran usar, porque están prohibidas las comunicaciones con esa red. Con esta bandada de satélites os vamos a dejar. Ahora llega Taramona, que nos va a hablar de, por cierto, ataques informáticos a las cadenas de suministro de alimentos. El año pasado hablábamos de los problemas que estaban teniendo en las plantas cárnicas con el coronavirus. Ahora el virus es otro y tiene que ver con ceros y con unos. Natalia, Pepe, un placer haberos tenido hoy en Neutrinos, aquí en nuestro canal de Twitch de Neutral. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Lamento no poderos decir hasta la próxima emisión in person, porque ya digo, la cámara está caput, pero la gente que somos de radio nos importa. Con la imagen de esta bandada de Starlink os dejamos. Hasta la próxima emisión, el miércoles. En Neutrinos os dejamos con Taramona. Suscribíos con Prime, nos haréis profundísimamente felices. Hasta la próxima.